¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Quiero aprovechar el espacio de esta columna para sincerar algo que probablemente muchos de ustedes también saben o que a veces se especula en torno a los medios de comunicación. Y es que sí, muchas veces frente a algunas noticias de contingencia o de actualidad nos interesan más las cifras, por ejemplo, post movilización o manifestación, la cantidad de detenidos, los disturbios, la convocatoria y no tal vez el real centro o el porqué de estas movilizaciones. Naturalmente estoy otra vez hablando de educación, pero esta vez quiero recoger las palabras que entregó el ministro de Educación, Harald Beyer, frente a la última y bastante masiva movilización de los estudiantes. Y él dijo: estamos volviendo a hablar de educación. Punto aparte, por cierto, para su valoración de la manera en la que se desarrollan las marchas. No hay que perder de vista que la marcha es una protesta contra quienes en este momento están llevando adelante el modelo educativo, o sea, contra este ministro. Entonces, si queremos realmente volver a hablar de educación y no de la marcha, la convocatoria o los disturbios, y por fin empezar a avanzar, lo que necesitamos hacer es escuchar a los expertos en esta materia que han entregado algunas soluciones para poder destrabar el conflicto. Por ejemplo, Mario Weinsblut de la Coordinación Nacional de Educación 2020 señala que para empezar a conversar de educación tenemos que sí o sí contestar dos preguntas claves. Sin esa respuesta es imposible avanzar. ¿Tiene este gobierno la intención de rescatar la educación pública o no? ¿Queremos reducir la segregación? Si la respuesta fuera sí a estas dos preguntas, entonces recién podemos empezar a hablar de educación realmente. Por lo tanto, quiero suponer que estas respuestas fueran así, que fueran un sí a ambas cuestiones. Que tiene el gobierno la intención de rescatar la educación pública y que queremos reducir la segregación, para escuchar a través de esta columna la voz de Mario Weinsblut de Educación 2020 y entender cuáles son las propuestas que Educación justamente 2020 plantea como expertos en la materia educativa para destrabar el conflicto y avanzar. Primero, en área preescolar, dice que se quiere tomar en cuenta el modelo francés de la escuela materna y para esto es necesario invertir 800.000 millones de dólares al año para garantizar un acceso universal, no obligatorio, pero sí gratuito a esto que es la educación preescolar, las llamadas salacunas o los jardines infantiles. En este lugar no se enseña a los niños de 2 a 5 años, por ejemplo, materias de matemática o de lenguaje. Lo que se enseña es la empatía, se enseña a compartir y por lo tanto es aquí donde está la clave para desarmar el problema de la segregación, donde sí se puede compartir entre personas de distintos niveles sociales. Por eso es que esto no puede ser pagado, porque solamente así se podría garantizar que fuera igual para todos y que esta convivencia, tal vez un tanto utópica, con la que podemos soñar de todos iguales en un mismo ambiente, sí podría darse. Además, él dice que sería importante establecer la figura de una subsecretaría de educación parvularia para mejorar justamente también la preparación de las educadoras de párvulo, que es fundamental. Hablando de la desmunicipalización, dice que de golpe sería completamente brutal y que sería tal el nivel en cantidad de traspaso de burocracia al Ministerio de Educación que por lo tanto esto colapsaría. Por lo tanto se plantea una desmunicipalización de la educación en un proceso gradual que podría tomar incluso 10 años. La gran mayoría de los países en que funciona bastante bien la educación pública, por ejemplo, lo hacen en base a una gestión local descentralizada. Lo que él dice aquí ha pasado en nuestro país, en Chile, es que el Estado le entregó esto a los municipios y se desentendió completamente del problema, por lo tanto dejó de fiscalizar y es ahí donde surge gran parte de los problemas que estamos viviendo hoy. En la educación escolar, llamemos básica y media, plantean que hace falta un arreglo de la institucionalidad y también del financiamiento, pero que esos no son los únicos aspectos. Terminar, por ejemplo, con el financiamiento compartido es importante, pero también debe hacerse de un modo gradual, aumentando el aporte del Estado en una subvención que hoy está en el 45% del arancel y que debería aumentar hasta el 70%, prácticamente duplicar la cifra que existe hoy, que implica un monto de 5.000 millones de dólares al año y que él señala fue parte de una promesa de campaña del actual presidente Piñera. Hay padres que en algunos países de manera voluntaria hacen entregas tipo donativos a los colegios o que compran algunos implementos que son necesarios para el mejor desempeño de los profesores o el mejor proceso de aprendizaje, pero no solamente a través del dinero esto se puede lograr. O sea, muchas veces más vale que sea esto un lugar de igualdad para todos y no donde se juntan los que pueden pagar 10 y en otro lugar los que pueden pagar 20, sino que sencillamente no se pague, pero exista la posibilidad de generar aportes desde esta otra vereda. Habla de una reforma educativa total y es un proyecto que podría tomar 4 años. Por ejemplo, en este minuto está en proceso de discusión el proyecto de carrera docente, que dice que es bueno en ciertos aspectos, como que se logra reajustar el estatuto docente. Pero Educación 2020 lo señala como un proyecto con una trampita. Tal como existe en estos días frente a la discusión tributaria el incentivo a la educación privada a través de este incentivo con impuestos,
con la deducción de impuestos de quienes pagan en este tipo de educación, dicen que aquí hay otra trampa. Los profesores podrían recibir mejores sueldos si son mejores en sus evaluaciones como profesores, en su desempeño. Por lo tanto, un profesor bueno podría pasar de recibir un sueldo tal vez de 800.000 pesos a un incremento de 1.400.000 pesos, lo que claramente es bastante importante. Pero si usted fuera el sostenedor de este colegio público, si fuera el alcalde, en caso de que es un colegio municipal, el aporte que entrega el gobierno en dinero para esos profesores que superan esta barrera o que en este test salen evaluados como los mejores, usted está obligado a entregar ese dinero a los profesores. Pero si usted es el que administra un colegio privado o particular, en este caso, este dinero simplemente puede hacer con él lo que quiera porque no hay ninguna fiscalización de en qué va a ser usado y este proyecto de ley no establece que esto tenga que ser obligatoriamente usado, por ejemplo, en aporte a los profesores. Entonces se establece una desigualdad de condiciones enorme entre la educación pública y la educación privada. En Holanda hay educación principalmente particular subvencionada, lo toman como ejemplo, pero, por ejemplo, también la nómina de los profesores, el listado de profesores que ejercen este rol en todos los colegios, sean públicos o privados, se paga desde el Estado y genera una base igualitaria, terminando entonces con la diferencia entre las comunas más ricas y las más pobres que podrán pagar mejor o peor a sus profesores. La dirección escolar, que es otro tema bastante fundamental. Cabe preguntarse, ¿quiénes pueden ser directores de un colegio? ¿Quiénes lo harán mejor o peor? Bueno, él dice que no es un trabajo administrativo solamente y de gestión, que se habla del trabajo de liderazgo pedagógico. En este minuto se abrió una postulación a 5.000 cargos de directores de colegios. Sin embargo, solamente a través de este concurso se han postulado a 80 cargos. Cabe preguntarse por qué no se han llenado esos otros 5.000 cargos disponibles. Cambiar el contrato entre el Estado y los proveedores privados, que tal vez debería funcionar como en otros aspectos, ya que estamos en un mundo que tiene bastante privatización, bajo el concepto de las concesiones, donde yo puedo como Estado entregar, supervisar y si está mal hecho, quitar esa concesión y así lograr una mayor fiscalización, un mayor control. Sobre todo considerando que en nuestro país en este momento hay 3.800 escuelas con fines de lucro y que si bien es cierto no se va a poder tal vez terminar con esto de manera radical y aunque Educación 2020 dice nosotros jamás habríamos estado a favor del lucro, ya que existe, entonces por lo menos logremos regularlo. En el aspecto universitario también hablan de un contrato de concesión y es importante tomar en consideración el siguiente dato. El 40% de los chicos que salen de la enseñanza media no entienden lo que están leyendo. Por lo tanto, claramente hay una mala preparación para enfrentar la educación universitaria. Por lo tanto, ellos postulan que sería interesante pensar en una especie de quinto año de educación media o en una especie de propedéutico que pudiera preparar a estos alumnos para entrar a la universidad generando algo de nivelación, no entregado a las universidades, para que puedan los estudiantes, una vez estando nivelados, escoger con total libertad a qué universidad quieren ingresar. Y esto como una labor reparatoria de un Estado que se va a demorar mucho tiempo en mejorar estos niveles, aunque empezara a cambiarlos hoy. Con énfasis también en la educación técnico-profesional. También Mario Mainsluz señala que Harald Beyer, el ministro de Educación, es un experto en esta materia y entonces se pregunta por qué tal vez algunos planteamientos como estos, que son bastante lógicos a la luz del sentido común, no le hacen sentido. Y él lo responde desde el siguiente punto de vista, dice, por la postura política. Hoy Harald Beyer está preso políticamente, transitando entre lo correcto y lo que tal vez al partido, en este caso la UDI, le parece realmente lo correcto. En 20 años, en el marco latinoamericano, tenemos el mejor índice de educación en términos de calidad, fíjense, y al mismo tiempo el más segregado. Claramente esta ironía necesita corrección. Entonces, ¿queremos hablar de educación? Usemos los espacios como este, los espacios públicos también, para avanzar, para ir tomando la palabra del ministro de Educación, Harald Beyer, pero justamente para poder avanzar en esta materia es necesario destrabar la base. ¿Tiene este gobierno la intención de rescatar la educación pública? ¿Queremos reducir la segregación? Ya que el tema se instaló, discutamos entonces el fondo, el real fondo que es este, y no solamente hablemos de la cantidad de gente que está marchando o si hay más o menos disturbios. Esta es la discusión de fondo que se trata de la educación de nuestro país. Nos vemos en la próxima.